Quien se esfuerce en querer probar que en el país en que se vive no puede producirse obra original de verdadero valor, está como dormido para lo mejor de sí mismo y despierto para negar lo mejor de los otros. Recurre a la razón y a la lógica como un hipnótico. Nada más triste, nada más trágico en la vida del espíritu. La primitiva dependencia del hombre del ambiente natural inmediato está vencida donde opere eso imponente que se llama ciencia. No es la primera vez que acudimos a esta frase, a estos párrafos de Clemente Estable para iniciar sobre ciencia. Hace algunos años ya habíamos recurrido a estos pensamientos y hoy los elegimos porque estamos al borde del acto eleccionario en el cual a lo largo de la campaña hemos visto discusiones de muchos temas de interés y muy poco y nada sobre estos asuntos en los cuales se juega, y no solamente, de acuerdo al punto de vista de Clemente Estable, una parte del futuro de un país desarrollado como aspiramos que sea el Uruguay. Hoy en Sobre Ciencia vamos a contar con la presencia de la candidata vicepresidenta del Frente Amplio, ingeniera Carolina Cose, en una invitación que se extiende también para la semana próxima al Partido Nacional para hablar de políticas y propuestas en el marco de la campaña de ciencia, tecnología, innovación, producción a partir del conocimiento, la generación, la formación de profesionales y demás. Así que tenemos un programa especial hoy y también la semana próxima. Además, habrá, por supuesto, otros contenidos científicos, como es habitual, y arrancamos con el salpicón y las principales noticias de la semana. Un estudio presentado por la agrupación académica World Weather Attribution asegura que el cambio climático empeoró las fuertes lluvias y vientos generados por el huracán Helen, que dejó a más de 200 personas fallecidas en Estados Unidos. Helen alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala que mide estos fenómenos extremos, y llegó solo 2 semanas después que el huracán Milton de categoría 4, que también azotó ese país. En la actualidad, la probabilidad de que se produzcan huracanes tan intensos como el Helen es 2.5 veces mayor en esa región. El estudio estimó además que debido al cambio climático, las velocidades del viento del huracán Helen fueron un 11% más intensas y las lluvias un 10% más abundantes. Los expertos instan a las regiones del interior de Estados Unidos a prepararse para inundaciones huracanadas que catalogaron como inimaginables, pero que se hacen más probables por el uso de combustibles fósiles. Ya abrieron las inscripciones para recibir a la segunda generación de estudiantes de la especialización en comunicación de la ciencia y la tecnología que dicta la Universidad de la República. Se trata del primer y ahora único curso de nivel universitario de posgrado para desarrollar capacidades en comunicación científica. La especialización fue creada en 2023 con un primer grupo de 30 estudiantes que incluye a personas que se dedican a la ciencia, a la comunicación y al periodismo. Para postularse a esta segunda generación de ingreso, que comenzará sus clases en marzo de 2025, es necesario tener título terciario de nivel universitario o formación equivalente no universitaria. La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre de 2024. Por inscripciones y más información, se solicita visitar la página web de la Facultad de Comunicación en la dirección que figura en pantalla. Uruguay contará con una nueva embarcación para realizar prospecciones científicas, biológicas y oceanográficas que permitirá estudiar las poblaciones costeras de especies juveniles de peces. El barco se llama Betelgeuse, tiene 12 metros de largo, está equipado con un sonar de barrido lateral, el cual facilitará la observación de las condiciones del suelo marino y permitirá medir la salinidad de las aguas. También va a aportar estimaciones de la llamada pesca fantasma, aquella que refiere a las artes de pesca abandonadas en el medio marino. La embarcación fue votada esta semana por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bueno, cada tanto tenemos el gusto de tener alguna nota que se genera fuera de fronteras, con algún referente, incluso como en este caso, que no se expresa en castellano, pero lo que dice no solo que es universal, sino que nos interesa y nos entretiene y nos cuenta por dónde van lo que serían las fronteras de la aplicación de la tecnología, en este caso en la industria del entretenimiento. Algo así, Daniela Hirschfeld, ¿está bien? Algo así, sí, sobre ciencia. Viajó a Alemania, en particular a la ciudad de Heidelberg, una ciudad chiquita, muy bonita, donde se hace todos los años un foro que reúne a científicos y científicas muy destacados en el campo de la matemática, de la computación y de la informática. Todos ellos tienen en común haber ganado un premio muy prestigioso en sus áreas, algo así como los Nobel de estos campos, que se llaman, por ejemplo, la medalla Fields, el premio Abel, el premio Turing, que son todas digamos, equivalentes al Nobel. En las áreas que el Nobel no cubre. Pero en las áreas que el Nobel no cubre, Correcto. tal cual. Allí estuvimos, este foro ocurre durante una semana y reúne también a 200, en general un poquito más de 200 jóvenes científicos también de estas áreas que se postulan y son elegidos para ir ahí. O sea que también hay como una cuestión digamos, de prestigio, ¿no? De ser elegidos. Y también llevan a 20 periodistas por año que obviamente tienen la oportunidad de estar rodeados de toda esta masa de científicos y científicas tan estimulante. Está bueno. Y vos agarraste ahí, aprovechando esa concentración de gente, un nicho que, por un lado, si uno dice inteligencia artificial, hasta en la sopa, pero con un encuadre capaz no tan conocido, al menos en estas tierras. Tal cual, tal cual. Ahí, obviamente, hay como un menú de científicos para entrevistar que siempre es tentador. Y en este caso, en particular, tuvimos la oportunidad de compartir una entrevista con Patrick Hanrahan. Si les digo así, seguramente no saben quién es, pero si les empiezo a decir que es uno de los fundadores de Pixar, que es la persona detrás de películas como Toy Story, Monster, Jurassic Park, ya empezamos a entrar en tema. Él es un experto en gráficos por computadora, de hecho es uno de los creadores o mayores desarrolladores de esta disciplina, y justamente desarrolló estos softwares y estas tecnologías que han hecho posible este realismo en las películas animadas. Está bien, aparte que uno ha ido viendo, ¿no? De película a película, como cada vez es justamente más real. Totalmente, Sí. y obviamente él es un premiado también, pero eso lo vamos a conocer un poquito más a lo largo de la entrevista. Súper sencillo, súper ameno, aceptó, con mucho pudor, incluso decía, ¿una entrevista a mí? Una persona que obviamente, fundador de Pixar, estamos de acuerdo que alguna un poco de exposición tiene, y por supuesto es profesor de computación de la Universidad de Stanford. O sea, estamos hablando de las grandes ligas. Pero bueno, justamente con Patrick Hanrahan, lo primero que hicimos fue hablar de qué son los gráficos por computadora y qué hay detrás de toda esta tecnología. ¿A quién tienen ahí? ¿A King Kong? Bienvenidos a Jurassic Park. The basic problem we want to solve is how to make a picture of some virtual world, okay? So you imagine like a movie you've seen, Toy Story or Monsters, Inc. or Jurassic Park. There's some world that the filmmaker wants to create. And so we have to, in a computer, sort of simulate that virtual world. You get some description of the world and you have to convert it to a picture. And so, there's a couple things that involves. One is modeling all the different shapes in the world. So you have all the geometry of different shapes, like of a face or a tree. You have different materials in the world. You have like leaves and skin, metal, all these things are different and they scatter light differently. So like some objects are shiny, some objects are dull, some are translucent. And then you have to actually simulate how the light moves through the world. So the light comes from the light sources, it sort of goes out into the world, it starts bouncing around in the world, and then eventually it makes it back to your eye or to a camera. And so you have to simulate all those light rays as they propagate through the world. So those are probably the major three things that we have to do, and each of those are whole subfields of computer graphics. Rose, mi lindo bombón, ¿traes otro corte? ¿Verdad que sí? Es otro corte. Te cambiaste a algo. Las pecas. Te hiciste un lift, un retoque. Te depilaste.
Cuando arrancamos el programa la semana pasada, yo bromeaba con que me encantaba la posibilidad de salir con Harrison Ford, no con Indiana Jones. Vos hiciste nota con Mike Wazowski. Ahí está. Todos tenemos, Claro. ¿no? un lado en la animación en este caso, ¿no? Pero bueno, como contaba Hanraham, el tema de los gráficos por computadora está muy relacionado con la luz, con cómo se interpreta, cómo se simula la luz en estas animaciones, en estos gráficos, ¿no? Y quizás lo interesante es que, bueno, Hanraham es físico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hace un físico para llegar al campo de la computación, ¿no? de los gráficos por computadora? ¿Cómo le ha valido este conocimiento a él? Eso fue lo que le preguntamos en esta segunda parte de la entrevista. I started in physics and then I went to biophysics, actually. And what I started to do was model nervous systems, actually. And I was working on simple nervous systems and developing models. And so I started getting really writing programs to simulate the neurons. And then, you know, they have three-dimensional shapes, and I wanted to visualize the results. And so I just sort of, one day, I just came across computer graphics where people basically said you could make a picture of what was inside the computer. You know, and up to that point, you may print out some numbers, but now I could picture the neurons, I could draw them, I could watch the electrical signals propagate. Then I just sort of got so enchanted by this idea, I felt it was really important to what I was doing. So I just started, looking into computer graphics, and then I sort of just got seduced by it. You know, like it just was so fun and interesting, and it was new, you know, I mean, it was completely new. It was like unexplored. But my background in physics and biology and all that math was really helpful, you know, because like I said, we're simulating a world, and you know, there's physics that you're simulating. So I knew a lot about all these different sciences that go behind you know, how the world works and behaves. And so it turned out to be the perfect background. There's a lot of interesting science and math that we use and we need to know, because we got to eventually convert things to equations and computer programs and solve these equations and so on. And so, you know, it's not like you're just like, you know, using some computer paint system. I mean, you're really using science to do it. Interesting journey, but you know, all the science I learned before I switched turned out to be unbelievably useful. Yeah. I mean, I think there's sort of there's three sides of it. There's the artistic side. Well, I call it like art and design, and then there's, I think, science and engineering. All of these things are creative, you know, so I think creativity is a more general idea, but I think it's really good that you learn about creativity from different perspectives. Like artists have a different sensibility about creativity. They're more spontaneous perhaps, and they more expressive, you know, and scientists are more creative inside maybe more constraints. You know, they're solving some equations or they're interested in one particular problem. But, you know, they're all human activities where you're trying to make something new. So, I've really benefited from being exposed to different kinds of creativity from different types of individuals. Es tiempo para pánico. ¡Ay, nanita! I think one of the nice things about computer graphics was I got to explore a bunch of ways different people think creatively, and I think that enhanced my creativity. Mine is mostly in the technical things. That's how I'm creative, but I think I learned a lot by seeing how other people are creative. Yeah. Asistencia de gravedad. Gracias, voz interior. Al infinito y más allá.
es un poco develar la magia, pero otro poco también es estimular a pensar incluso lo que sigue después, ¿no? Exacto. Porque Es ciencia, tecnología y creatividad, como decía él, al servicio de esta herramienta, de algún modo, ¿no? Y si ya con esto Hans Rackham era una persona interesante, ¿qué me decís si te digo que además es el único científico del mundo que ganó un Oscar y un premio Turing científico por el mismo trabajo? Por el mismo además. O sea, creo que no va a haber nadie que tenga los dos. No, y además por el mismo trabajo. Curiosamente, en el 2001, por Toy Story y toda su tecnología, su tecnología detrás de la animación, Hans Rackham fue uno de los que ganó un premio Oscar en el rubro técnico. Y unos años después, en 2018, por este desarrollo en el área de los gráficos por computadora, ganó el premio Turing, que es el más prestigioso, es como el Nobel de la computación. Entonces, bueno, ¿qué se siente, no? Tener estos dos premios por el mismo trabajo, y eso fue lo que nos contó en esta última parte de la entrevista. I always knew that computer graphics was a bit odd. You know, like, I mean, you know, the scientists didn't know what to make of it. You know, I think they underestimated how interesting the problems were. But, you know, it was always a bit of an odd thing. So I never really thought anybody would win an award. And in fact, you know, there's only been one other award in computer graphics, which was 50 years ago in the Turing Awards. Rapidín, rapidín, rapidín. El niño despierta. Lito Erat, son gemelos. What's meaningful to me is the work I did and the impact it has, and you know, the fact that, you know, when I watch Toy Story with some kids and they're smiling and being happy, that's way more meaningful to me than the awards, you know. So it's like what people do with your technology. Like when I did this visualization work, you know, millions of people use my software to visualize stuff, and that's way more meaningful to me because they're making all these complex decisions based on these visualizations. And when I see the positive impact of that, that's much more meaningful than me getting an award. ¿Qué tal? En el vacío del espacio nadie te oye gritar. ¡Oh! ¡Suéltame! Tal vez, y con esto cerrando, Dani, ¿no? Ese tenedor animado de la última Toy Story sea lo más sorprendente, porque uno puede imaginarse una animación de una figura antropomorfa, por más que sea un peluche, pero ya animar un tenedor es como un montón. Tal cual. Y bueno, y todo el secreto está en la luz, como dice Hans Rackham también, ¿no? Más allá de todo lo demás que involucra esta ciencia y tecnología detrás de la animación. Y este tipo de foros lo que te permite es conocer estos personajes que tan enriquecedores en los campos de la ciencia y la creatividad. Gracias, Daniela. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Continuamos con esta edición de Sobre Ciencia, y si hay alguien que ha andado mucho por los aires en estos últimos programas, es Alexandra Perrone, que nos llevó a pasear en avión, nos mostró escuela de vuelo, hablamos de psicología de vuelo y ahora hablamos de volar sin subirse a nada. Alexandra, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, sí, todo bien. Bueno, en esta jornada que hicimos en el aeropuerto de Melilla, y vamos a hablar hoy de drones. Bien. Para eso hablamos con Pablo Peraza, que él es el instructor justamente para enseñar el manejo de drones. Hay que tomar recursos, hay que... Sí, bueno, ya lo vamos a ver en el informe. Nos contaba Pablo que estos dispositivos, el nacimiento de ellos, de su tecnología, empezó allá por comienzos del siglo XX, por los aviones autónomos que eran manejados desde otro, ¿no? Desde otro... De distancia. De la distancia, remota, claro. Manejados a distancia, y que siempre en el ámbito militar, ¿no? Claro. Y durante todo el siglo XX ocurrió lo mismo, ¿no? Que se fue perfeccionando, que se utilizó también para estos dispositivos para vigilancia, y en el siglo XXI es que de alguna forma
entró en el mercado al alcance de todos por el desarrollo de la tecnología también, ¿no? Y nos contaba que hoy en día las ventas de drones se han multiplicado de forma exponencial, lo que a su vez hace que sea cada vez más barato poder adquirir uno, ¿no? Bien. Bueno, nos cuenta Pablo en esta primera parte del informe qué son los drones, qué tipos de drones hay y qué tecnología tienen la mayoría de ellos. Los dispositivos que se consideran drones, según la reglamentación, son dispositivos aéreos operados a distancia, es decir, operados remotamente. Al día de hoy, además, son considerados también aeronaves. Lo que lo hace interesante, lo que lo hace particular en los drones, porque también tenemos otros dispositivos tipo aeromodelos, que también son manejados remotamente, pero no se consideran drones. Los drones en realidad lo que hacen es un uso extensivo de sensores y de sistemas. Tanto sistemas que permiten ayudar al vuelo como para cumplir una misión. Hay muchas formas de clasificar los drones. La más sencilla es por el comportamiento aerodinámico, y ahí lo dividiríamos por tipo de dron, en ala rotativa y ala fija, en el cual los drones de ala fija son más parecidos a un comportamiento de un avión, donde suelen tener pocos motores que realizan el empuje y las alas le permiten planear. Mientras tanto, los multirotores o de ala rotativa son más parecidos a un helicóptero, donde tienen que estar todo el tiempo girando las hélices para mantener la sustentación, ¿sí? Lo puede haber de 2, 3 hasta 8 motores. El tema de los drones y la tecnología que pueden portar en realidad está evolucionando continuamente a pasos agigantados, y en realidad es extremadamente amplia, pero podemos citar algunos, los más importantes, como puede ser las cámaras ópticas, las cámaras térmicas, son lo más común que vamos a encontrar en los drones de uso civil. También tenemos cámaras multiespectrales que se usan en el campo, que es uno de los áreas de desarrollo más importantes del tema civil, sobre todo en Uruguay y en el resto del mundo. Están impulsando mucho el desarrollo de los drones, donde la cámara multiespectral te permite analizar los suelos de los campos para ver en qué lugar se necesita fertilizante o agua, etc. Por ejemplo, uno de los usos que se usa en situaciones de emergencia son en situaciones de hazmat, que son incidentes con productos peligrosos. Hay información que puede captar las cámaras o los sensores del dron, que se puede acercar al incidente sin poner en riesgo a ninguna persona. Ya no es solamente cuando uno piensa en el dron en una especie casi de juguete sofisticado, hay utilidades sensibles, muchas. Muchísimas, sí. Bueno, y él nos contaba también que, bueno, que los drones cuentan con varios sistemas de seguridad. Uno de ellos es el que se conoce como el retorno al punto de origen, que es RTH por sus siglas en inglés, que es justamente un sistema que si el dron se queda sin batería o si pierde el contacto y va, vuelve al punto de donde partió, ¿no? Y eso como un sistema de seguridad. Y esto es gracias a los sistemas de posicionamiento global, que les permite determinar su posición en tiempo real, les permite a su vez mantener la altitud y seguir rutas predeterminadas. Esto nos va a explicar en la segunda parte del informe, y también nos va a hablar de la tecnología con lo que cuentan estos drones que él nombraba para situaciones de emergencia, por ejemplo, en la búsqueda de una persona o en incendios. Lo vemos. Uno de los usos más importantes que se le da a los drones es el uso en situaciones de emergencia. Acá en Uruguay, por ejemplo, todas las instituciones importantes tienen, tanto sea bomberos, policía, fuerza aérea, y siempre están apoyando en los incendios forestales, en búsqueda de personas, etc. En estos casos de emergencia, cuando se usa la cámara
óptica, por ejemplo, que generalmente uno cuando va a comprar una cámara ve el lente y la capacidad que tiene y cuál es la resolución en la que graba. Lo más importante, la capacidad que tiene de observación, de mostrar en vista previa, porque normalmente uno está sobre el terreno y está ejecutando el vuelo y la observación en ese momento. Nos permite tener un observador, otro par de ojos que pueden estar viendo la situación, distinto al par de ojos del operador. Hay que recordar que tenemos un tiempo de vuelo que es fijo, y ese tiempo de vuelo, que es la duración de la batería, hay que dividirlo entre volar el dron y realizar la tarea que tenemos planificada. Por ejemplo, buscar una persona desaparecida o hacer una evaluación de un campo. Si yo le puedo dedicar menos tiempo a volar, puedo dedicarle más tiempo a lo otro. Este es un dron DJI, que es uno de los fabricantes principales del mundo de drones. Es un Mavic Enterprise que tiene la característica de ser un dron profesional para uso industrial y de situaciones de emergencia. Para esto cuenta con cámara óptica con zoom y además tiene una cámara térmica que puede sensar entre menos 10 y 400 grados de temperatura. Además tiene otro tipo de sensores, como por ejemplo tiene un interrogador de aviones comerciales que pueden estar en la zona para un tema de seguridad de vuelo, y sensores de proximidad, como hablábamos, y todos los sistemas que ya mencionamos, como el RTH, el retorno automático al punto de origen. Para eso cuenta con 2 sistemas de posicionamiento global. En este caso se conecta con GPS, que es el sistema norteamericano, y con GLONASS, que es el sistema ruso. Hay otros drones que están acá incluso en el mercado y se usan acá en Uruguay, que se conectan con los 4 sistemas de posicionamiento que hay, que es GPS, el de Estados Unidos, GLONASS, que es el ruso, Baidu, que es el chino, y Galileo, que es el europeo. Que algo tan chiquito tenga tantas capacidades, ¿no? Sí, bueno, él nos contaba también esto que vos decías, Gustavo, la importancia de que, bueno, no es un juguete, un dron, es importante aprender a manejarlo y respetar la reglamentación. Y acá en Uruguay contamos con una reglamentación específica para el uso de los drones, y eso es lo que nos cuenta Pablo en la última parte del informe, donde resalta además esto de ser responsable a la hora de utilizar un dron. Tenemos que tener en cuenta que es uno de los últimos tipos de aeronaves que han entrado en el espacio aéreo a volar, pero el espacio aéreo no estaba vacío, igual que en las calles en cualquier ciudad ya habían vehículos que estaban circulando y ya había una reglamentación y tenemos un nuevo vehículo que está entrando. Tenemos que tener en cuenta de que tiene que haber una reglamentación para mantener la seguridad aérea, ¿sí? Sobre todo con la gran cantidad de drones que empezaron a aparecer a comienzos de 2012, 2014. Es así que en el año 2014 Uruguay, la Autoridad Aeronáutica de INASIA, creó una reglamentación, que es la R291/14, donde establece el marco en el cual se puede volar drones en Uruguay. Divide los drones por peso y por el uso que se le vaya a dar, para hobby y para trabajo. Pero básicamente en Uruguay, si vas a usar un dron pequeño para uso doméstico, de hobby, está prohibido el vuelo por encima de 120 metros, el vuelo en ciudad, el vuelo arriba de gente, el vuelo nocturno, el vuelo en zonas controladas, ¿sí? De aeropuerto. Para poder hacerlo, porque la pregunta es, bueno, pero hemos ido a algún recital donde hemos visto volar drones. Bueno, para poder hacerlo, lo que se necesita es tener un permiso de la Autoridad Aeronáutica. Se tiene que tramitar un permiso y para eso, igual que te dan una licencia para manejar un auto o cualquier vehículo en la calle, se necesita sacar un permiso para el operador que lo que diga o lo que certifique que tenés un conocimiento para poder volar el dron en forma segura para vos, para el dron y para el resto de las personas, ¿sí? Y que tenés el conocimiento como para poder hacerlo en forma correcta. Y luego tener otro grupo de requisitos más que sí te van a permitir hacer esos vuelos que no están comprendidos dentro de la reglamentación. En el caso de uso de drones, algo que siempre es importante tener en cuenta, que no es un juguete, ¿sí? Son aparatos aéreos que fácilmente pueden provocar un accidente y pueden generar gente herida.
que hiciste la experiencia, Alexandra, de ponerte los anteojos de realidad virtual y poder ver desde la cámara del dron. Es una experiencia distinta, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que él decía. Además estaba al lado mío la persona que manejaba el dron y yo podía ver lo que mostraba la cámara, justamente qué tipo de cosas mostraba, estaba viendo Si de alguna manera te elevaste y pudiste tener la vista aérea, por más que no manejabas el dron en este caso. Bueno, agradecemos al Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, que ahí nos hicimos la nota ahí en el hangar. Así que bueno, seguimos hablando de aeropuerto, de Melilla y de volar en la semana que viene. Todavía quedan cosas del aire para la semana que viene. Gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Pausa y volvemos con la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, la ingeniera Carolina Cose, para hablar de políticas o de propuestas de política científica en esta campaña electoral. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Cuenta regresiva para las elecciones nacionales, y una de las cosas que entendimos que tenían que suceder en Sobreciencia era un espacio para hablar de algo que ha tenido muy poca visibilidad en el transcurso de la campaña, al menos si hablamos de las grandes pantallas, de los grandes espacios en papel, que son las propuestas de políticas en materia de ciencia, de innovación, de el impulso necesario para la producción basada en el conocimiento propio. Si uno busca en los programas, encuentra elementos, en algún caso, bueno, la ponderación corre por cuenta de cada uno. Pero bueno, este es un programa de ciencia y nos parece que había que dar este espacio. Así que hoy recibimos, para hablar de políticas científicas, a la ingeniera Carolina Cose, candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio. Bienvenida, ingeniera. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá en TV Ciudad y en tu programa, que es excelente. Bueno, muchas gracias y un placer recibirla. No nos vimos, pero nos encontramos en Ingeniería de Muestra la semana pasada, el viernes. Nos dimos cuenta por el tumulto de gente jugando de locataria. ¿Cómo estuvo esa recorrida? ¿Qué reflexión queda después de ver ese conocimiento expuesto? Bueno, que el conocimiento paga, que el esfuerzo de Facultad de Ingeniería y de la Fundación Ricaldoni, esto empezó hace más de 10 años, ¿no? Ingeniería de Muestra. Creo que estamos en la 11 o en la 12, sí. 11 o 12, por ahí. Sí. Y bueno, hace 10 años, 11 años cuando empezó, eran la muestra de los proyectos de fin de carrera, algunos proyectos de investigación. Y la verdad que yo quedé exultante, alegría, cuando vi, ya viene así, ¿no? Sí. Hace años que viene aumentando. Hay como una acumulación, sí. Viene aumentando. Pero bueno, primero, los proyectos que se exponen son de muy buena calidad científica, obviamente. Obviamente no es tan obvio, ¿no? Claro, a ver, podría ser para cumplir. Para nosotros es obvio, pero no es tan obvio. De muy buena calidad técnica y científica. La gente que empezó a ir, el público, te marca también el éxito de la propuesta, porque hay mucha gente especializada, hay muchos estudiantes de facultad, lo cual está súper bien, porque a veces estás estudiando al lado de otro y no sabes lo que está haciendo el otro. Ingeniería de Muestra es como algo para crear más comunidad, ¿verdad? Claro, genera una red interna o fortalece esa red. Fortalece esa red y a veces, mirá, no sabía que en electro o en mecánica de los fluidos estaban en esto, y vos capaz que estás tratando de profundizar en un tema y hay otro que ya está avanzando. Eso está buenísimo, pero el público, que no solo es público especializado, sino familias, familias del barrio, gente que va a pasear a Ingeniería de Muestra, y lo que es la primera vez que veo, o que soy consciente de la cantidad de gente que hay. Había mucha gente del interior, había mucha gente de San José, había muchachas y muchachos que están haciendo quinto científico, o sea que le faltan 2 años para entrar a la facultad, y que estaban yendo a pispear a ver cómo era, lo cual me pareció fabuloso, así que quedé muy, muy contenta. Y otro tema más que aparece, y es que están los problemas del país, ¿no? O sea, es un aporte, no es solamente por ponerse creativo, es por buscar soluciones a problemas concretos. Bueno, por ejemplo, habían 2 proyectos de fin de carrera que son, vamos a comentar, para terminar la carrera de ingeniería hay que presentar un proyecto que tiene que ser tiene que funcionar, tiene que ser algo que funcione. Aplicable. No, pero tiene que funcionar. O sea, si es una simulación sobre
algo de la realidad, la simulación tiene que correr. Si es un aparato para medir algo, el aparato tiene que funcionar. Es un proyecto real. Y había algunos proyectos de fin de carrera sobre aplicaciones sobre la red de quinta generación celular. Me pareció súper interesante. Estuvimos hablando de lo importante porque tenemos una red, que es la red de Antel, y me parece súper interesante que haya proyectos de fines de carrera sobre eso, porque tienen una red de una empresa del Estado sobre la que pueden probar. Claro. Entonces ahí hay un rol que me parece que hay que aumentar muchísimo. Después también, por ejemplo, un prototipo de un robot para recorrer el campo y contar las manzanas, por ejemplo, las frutas, medir su tamaño, ubicarse en el campo sin necesidad de que haya marcadores, que eso es muy difícil, porque además el campo llueve o cambia el territorio. Cambia la fisonomía, y claro, tiene que saber el robot siempre dónde está, aunque cambie la fisonomía. Bueno, estoy diciendo dos cosas. Sí. Pero bueno, después otra cosa que me gustó muchísimo es la cantidad de puestos con profesores de facultad encarando juegos con estudiantes. Me pareció, o sea, son profesores, yo creo que en la universidad se le va la mano y cuando tenés grado 1, grado 2, que en realidad tienen un nivel altísimo, claro. y cuesta muchísimo, esos escalones cuestan mucho, por lo menos en mi facultad. Y bueno, tenés esas personas súper capacitadas armando juegos y participando en juegos con estudiantes, porque es como una necesidad imperiosa conectar, ¿no? Claro, captar, conectar. Sí, sí. Aparte de popularizar la matemática, de popularizar la física. Entonces, la verdad, me quedé orgullosa de mi facultad. Sí. Eso está, es para otra charla, pero cómo está cambiando esa vocación de salir de la pecera, ¿no? Eso es algo que se nota, lo vemos desde este programa, en 10 años cómo ha cambiado, es enorme. Ahora, y partiendo de ingeniería de muestra, ¿cómo ve el ecosistema científico innovador de Uruguay? Porque a veces la gente no se da cuenta de que estamos parados en algo que está en ebullición. Sí, tú lo has dicho. Yo creo que el ecosistema se lo debemos mayoritariamente a las y los individuos que naturalmente generan ese ecosistema. O sea, tenemos ciencia de calidad, tenemos capacidad nacional de mucha calidad, ingeniería de muestra, que son proyectos de grado y algunas investigaciones, es una perla más de un collar importante. Tenemos ciencia de muy buena calidad que está parada sobre los avances que hubieron en años anteriores que ahora están detenidos, ¿no? Lo cual en ciencias detenerse es ir para atrás, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos algo que en realidad los países luchan por tener, que es ciencia de calidad. Nos falta escalar, nos falta tener muchos más científicos y científicas y nos falta darle más recursos y más sistema, ¿no? Tiene que haber algo sistémico en que si yo estoy estudiando una ciencia, cualquiera ella sea, o si estoy estudiando una profesión, que todas tienen roce con todas tienen un punto de contacto con alguna rama de la ciencia, haya algo predecible de que si estoy en un proyecto así, voy a encontrar un fondo, un programa que se repite todos los años, que yo pueda prever que eso está... Una proyección en los tiempos que tiene la ciencia. Claro, sí. La ciencia tiene tiempos que no son tan largos, ¿no? Pero a veces son más largos que nuestra previsibilidad en cuanto a determinadas políticas, ¿no? Y hablaba de fondo y uno no sabe si el año que viene va a estar el mismo fondo, que me hubiera encantado tomarlo este año, ¿no? Me parece que eso, cuando seamos gobierno, lo tenemos que solucionar. ¿Hay que cambiar la gobernanza del sistema científico? Hay que ordenarla un poco. Hay iniciativas científicas dispersas muy buenas. Los clubes de ciencia son un éxito. Ingeniería de muestra es un éxito. Las acciones del CEIBAL también. Las investigaciones que se hacen, yo he recorrido mucho el país y he hablado mucho. Para mí es natural hablar de esto y con esta gente, digamos. Fui ministra de Industria, dirigí Antel, digamos. Tengo formación científica
Y, por ejemplo, yo veo que la UTEC está entrando en temas de investigación, y me parece excelente. Y, naturalmente, docentes de UTEC se juntan con docentes de la Universidad de la República y el qué los une, el trabajo los une. Pero esas instancias personales, porque el conocimiento te une. Y a mí me gustaría una coordinación, bueno, la ley de urgente consideración, tiro por tierra esas cosas, pero retomar una coordinación, incluso por ley, una coordinación muy intensa y muy fuerte entre las instituciones. No pondría una muralla entre la UTEC y Montevideo. Claro. Me parece un error. Por más que tenga cometidos en la ley, el conocimiento difumina esas fronteras. Claro, no reconoce de un lado u otro de la perimetral. Claro, la UTEC tiene un área de colaboración con el exterior que está muy bien y colabora con distintas universidades del exterior. Bueno, no puede no mirar a Montevideo, claro. Y al revés, ¿no? Sí. Desde la Intendencia hicimos algunas aproximaciones muy buenas entre áreas de desarrollo económico nuestras y la UTEC, intercambiando experiencias y demás. El conocimiento es lo que nos une, ¿verdad? Y sobre todo las necesidades del país. Yo creo que usando las dificultades que tenemos pueden ser un gran pretexto para el desarrollo científico. Lo son, de hecho, lo son. Y después hay un equilibrio ahí entre poner agenda y dejar libertad, que me parece que es algo delicado que hay que tener. No puede ser que solo fondiemos lo que está en la agenda, claro, porque vamos en contra de la naturaleza del desarrollo de la ciencia, claro, que empieza por un tema y quién sabe dónde terminás. Y si vos truncás ese tema, capaz que dentro de 2 años una vacuna no existe por algo que vos no fondeaste, por decir algo, ¿no? O sea que creo que hay mucho por hacer. Ministerio sí, ministerio no. Secretaría de nuevo en presidencia, sí, no. Mira, no está en el programa lo del Ministerio de Ciencia. Que no esté no quiere decir que no se pueda hacer. Un Ministerio de Ciencia daño no hace. Yo creo que hoy lo importante es gobernar un poco, gobernar no un poco, gobernar bastante. Un montón. Ordenar un poco a los efectos de potenciar, de multiplicar. Yo creo que ordenando un poco se puede multiplicar y quizás en un futuro, no sé, es una definición posterior. Me parece que lo importante hoy es la ciencia y no discutir si ministerio sí, ministerio no. Sí, no, pensaba, como hay una coincidencia amplia en ese desorden, que hace como una acumulación y que seguimos en ese escenario. A veces el desorden es una cosa buena, porque quiere decir que ese desorden existe porque el tema interesó. Claro, hay una cosa fermental. Hay algo fermental. Ahora hay que ordenar. A veces el orden no debiera ser enemigo de esa ebullición. Está bien. Darle el cauce y que fluya. Sí, que fluya. ¿Y en plata? En plata, en el programa tenemos un compromiso muy fuerte de llegar al 1% del Producto Bruto Interno. Y además de poner esa cifra, el programa habla específicamente de la ciencia, habla muchísimo en varias oportunidades de la inteligencia artificial, que conecta una gran cantidad de ciencias. Gran cantidad. Ciencias sociales, ciencias básicas, en fin. Pero también el programa habla de transformaciones en la matriz productiva y no se pueden hacer esas transformaciones de manera sustentable si no hay un desarrollo autóctono en la ciencia. El programa también habla de cuestiones de salud y yo considero que es hora de que la política de salud reconozca el desarrollo científico autóctono y lo incorpore sistémicamente. Cuando hablamos de educación, aunque no lo digamos, estamos hablando de un fuerte desarrollo científico, ¿no? Y lo que decía de cómo la inteligencia artificial corta todo, si nos faltaba algo, tuvimos los premios Nobel este año, donde la inteligencia artificial aparecen en la física, aparecen en la química, y todos preguntándonos por qué. Bueno, porque no hay desarrollo científico. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Y estamos bien en eso. Tenemos gente muy capacitada. Tenemos gente, sí, y tenemos la Facultad de Ingeniería con carreras, con cursos. Sí.
tenemos, creo, un buen punto de partida, que tenemos que tomarlo como punto de partida, ¿no? Yo soy enemiga de los cupos y creo que hay que abrir las puertas de las carreras y de los cupos y quiero tener ese problema, quiero tener más demanda, porque eso me trae más trabajo, ¿no? Tengo que contratar más docentes, tengo que... esos son los problemas que queremos tener. Voy a leer una frase. La semana pasada salió una entrevista en Brecha a alguien que respetamos mucho, que es el economista Luis Bertola, miembro de la Academia Nacional de Ciencias. La entrevista entera no tiene desperdicio, pero me quedé con dos frases que ahora quiero leer una. Dice, al próximo gobierno se le va la vida en construir un acuerdo de desarrollo productivo nacional que rompa con las dinámicas históricas de los ciclos económicos. Primero le pregunto si está de acuerdo con la afirmación, aunque creo que sobrevoló todo lo que llevamos de charla. Sí, estamos hablando de eso en realidad, ¿verdad? Si nosotros queremos tener sustentabilidad, tenemos que, de alguna manera, ser un poquito menos dependientes. Entonces, nuestros productos, nosotros no somos fijadores de precios. Nuestros productos los precios se fijan en el contexto internacional. Entonces, todo lo que sea servicios, desarrollo de conocimiento, ampliar nuestra matriz productiva, es como si le pones patas a una mesa, digamos. Una estructura más firme es mejor. Y para hacer eso, no veo forma sustentable de hacerlo si no es con un desarrollo científico autóctono, ¿verdad? ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta de que a lo que ya tenemos, si le agregamos pienso, lo vamos a vender mejor, vamos a vivir mejor, vamos a generar mejores puestos de trabajo? Porque no estamos solos en el mundo, porque el conocimiento es poder, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Yo me acuerdo un cuento que hacía Warga, nuestro querido ex rector de la universidad, gran ingeniero, y él contaba, me acuerdo una vez que empezó a dar una charla sobre ciencia, y contaba la legislación que había en Inglaterra que penalizaba, si vos te metías en un barco rumbo a América, en la época de la conquista, de la colonia de Inglaterra a Estados Unidos, penalizaba si vos tenías un oficio o si tenías una profesión. O sea, el que se sabe no se podía ir. El que sabe... Una multa a la fuga de cerebros, digamos. Multa en ese momento, ¿no? Y es así. Entonces nosotros tenemos que primero valorar lo que tenemos, que ha crecido sobre los hombros de la educación pública, de la Universidad de la República, que después recibió, a la ANI, y que todo un proceso que también pasó por la creación del Instituto Pasteur, ¿verdad? El Instituto Clemento Estable. Todo eso funciona. Y suma línea. Y suma línea. Sí, como otra institución clave y también con mucha presencia territorial. Totalmente, totalmente. El INEA para mí es una de las cosas que también damos por sentado y que a veces es como en tu casa, que siempre pasás por un lugar y te parece natural, y un día viene alguien de fuera y te dice, pero qué lindo eso. Claro. Bueno, el INEA me parece de un gran valor, me parece que le falta la potencialidad de la extensión. Claro. Me parece que se hace investigación de primer nivel, súper conectada con la realidad, y me parece que falta extensión, o sea, que se extienda, que se sepa lo que está haciendo el INEA. Sí, y cómo está en nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces uno va a la feria y está llevándose un producto que viene de 20 años de desarrollo en territorio y no nos enteramos. No nos enteramos. Yo he estado de a horas en distintas estaciones de línea, siempre te dan ganas de quedarte porque es impresionante lo que se está investigando ahí. Sí, tal cual. Eso pasa en todas partes, vas al Instituto Pasteur. Te sentás en un instituto de mi facultad, digamos, o de cualquier otra, y no puedes creer lo que están haciendo. Exacto, y vuelvo, ya lo dijimos antes, y la buena vocación por contarlo que tienen esos protagonistas, ¿no? Porque no es lo mismo pararse y mirar
que la otra persona comparte esa pasión que lo llevó hasta ahí. Sí. ¿Cómo metemos a los privados en todo esto? Porque siempre se dice que Uruguay la inversión pública no es tan mala, pero que en realidad nos falta un componente privado para tener valores de inversión en ciencia y tecnología que sean comparables con los países que nos sirven, por lo menos de envidia. Sí, en el mundo lo que yo he visto es que para que los privados entren, el que tiene que entrar, pero así fuertísimo, es el Estado. Es así. La NASA fue una enorme inversión estatal, enorme, y ahora hay privados con ánimo de llegar a Marte, digamos. Estoy poniendo un ejemplo. No, pero es muy válido. Pero es así. Claro. Pero el Estado tiene... Yo no creo que lo estemos haciendo muy bien a nivel público. Creo que estamos desperdiciando de manera flagrante el conocimiento de calidad que se está produciendo en Uruguay. Lo estamos desperdiciando en el funcionamiento del Estado, en el funcionamiento de las empresas públicas, porque esas cosas después que se empiezan, no es que solo va a ganar Antelo UTE, la ciencia va a ganar también, porque cuando vos le empezás a poner problemas por delante, todo florece. Ingeniera Conce, se nos voló el tiempo de una manera espectacular, ya está, le agradecemos muchísimo, el compromiso es que si se dan los espacios, tal vez para segunda vuelta podamos avanzar un poco más, si se da la instancia electoral o no, y si no, seguir hablando de ciencia siempre es un placer. Seguro que sí. Así, bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Estudios. Arriba, gracias. Cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos aquí en TV Ciudad en Sobre Ciencia la semana que viene.